Bueno, a continuación entonces vamos a dar comienzo a la exposición de nuestros disertantes, así que le paso la palabra al señor embajador Guillermo Valles. Por favor, señor embajador. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, don Alberto. Un gusto estar nuevamente con usted y con todos los amigos. Un honor de ser acompañado por Alfredo Cessé y Ricardo Partal Silva. Yo inicialmente quisiera excusarme. Seguramente soy el menos capacitado para responder a esta pregunta inicial. Entonces, lo que vamos a hacer, si a ustedes les parece bien, es simplemente algunas reflexiones de un diplomático uruguayo aquí en Brasil sobre cómo veo el mundo, la región, quizás Brasil también, relacionado a estos temas que estamos tratando, en particular el modo hidroviario, si compite o no, y cómo compite con otros modos de transporte en función de la realidad que tenemos por delante. ¿Cuál es esta? Muy brevemente, desde mi punto de vista, digamos, si tenemos que hacer una pincelada gruesa de cómo vemos el comercio internacional y las oportunidades y los desafíos que nuestros países presentan o se les presentan, el gran tema es la incertidumbre. Los índices internacionales de incertidumbre a nivel global muestran picos como no se habían visto en los últimos 2 décadas. Por todos lados incertidumbres, eso es casi una obviedad hoy en día. Yo diría que hay 2 palabras que se repiten de continuo en los medios, que son básicamente incertidumbre y geopolítica hoy en día. Bien, el panorama está lleno de incertezas entonces, pero tenemos, desde mi punto de vista, al menos algunas certezas que nos pueden guiar. La primera es que más allá de todas las circunstancias económicas y geopolíticas que estamos enfrentando, primero, claramente lo que vamos a tener es un continuo crecimiento de la población mundial. Las tendencias podrán cambiar levemente las curvas, pero las estimaciones siguen siendo las mismas. Un fuerte crecimiento, quizás menor en el ritmo de crecimiento que en décadas pasadas, pero vamos a tener para el 2050 una población que va a llegar probablemente a 9.5 mil millones de habitantes. Eso significa que una de las certezas que tenemos es que la producción de fibras, alimentos y biocombustibles tendrá que incrementarse en un 50% sobre una línea de base de el 2018. Eso es seguro. Esas son también oportunidades ciertas para nuestros países, particularmente hablando de la región de los países que hoy conforman el Mercosur. Segunda certeza que tenemos es que la revolución científica tecnológica va a continuar a producirse. Impactada quizás de alguna manera por estas tensiones, pero esa revolución científico-tecnológica no se va a detener. Consecuentemente, desde mi punto de vista, al menos, esa suerte de achicamiento en tiempo y en espacio para la humanidad va a continuarse. La globalización, por ende, va a continuarse. Otro tipo de globalización, sin dudas, porque lo que tenemos es básicamente hoy en día, como lo venimos diciendo hace tiempo, es una globalización con menos reglas multilaterales, con grandes tensiones, con organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Comercio, Naciones Unidas, fuertemente impactada por el nacionalismo económico. Pero las grandes tendencias van a continuar. Revolución tecnológica, crecimiento de la población y cambio climático. Consecuentemente, esos son datos
firme de la realidad que vamos a tener y que tenemos que tener en cuenta para nuestras estrategias. En ese contexto también hay otras certezas. El crecimiento de la producción de alimentos, fibras y biocombustibles necesariamente tiene que pasar, la historia tiene que pasar por nuestra región geográfica. Está pasando y va a continuarse. El 30% de las exportaciones netas de alimentos viene de nuestra región y esencialmente, como todos sabemos, de Brasil. Esos son datos de la realidad, incuestionables. Habrá mayores exportadores, los Estados Unidos, mayores exportadores en algunos países europeos de alimentos, mayores exportadores, pero también mayores importadores. Exportaciones netas van a venir de nuestra región. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es, hoy en día, desde mi punto de vista, el desafío es la competitividad. Es decir, cómo nosotros, comparando con la situación que teníamos en el pasado, cómo nosotros podemos hacer frente a estos desafíos tomando en cuenta sobre todo la logística de transporte. Porque si hay un sector en particular para la producción de alimentos y para las exportaciones de alimentos, un sector absolutamente clave dentro de la cadena productiva. Se ha silenciado el micrófono del embajador. ¿No se ha escuchado hasta ahora? ¿Se ha escuchado? Solo perdimos los últimos 10 segundos. El resto escuchamos todo. Exactamente. Ok, no sé qué sucedió. Me parece que hay un elemento de control sobre mi silenciador porque yo no toqué nada. Pero decía entonces que el elemento central es la competitividad. Desde mi punto de vista, mirando los determinantes del comercio internacional, me parece que, a diferencia del pasado, no es que los aranceles y las políticas comerciales hayan dejado de tener importancia. Continúa a ser absolutamente relevante. Pero el elemento de competitividad dado, uno, por los costos logísticos de transporte y por aquello que nosotros definimos como facilitación de comercio, esto es, reducir los tiempos y los procedimientos, el famoso red tape en los procedimientos, los trámites, es absolutamente relevante para nuestros países para poder tener mayor competitividad respecto de otros orígenes, proveedores de alimentos, fibras y energía, y sobre todo para mayores ganancias, mayores ingresos para nuestro sector agroproductor, para que los márgenes de ganancias puedan ser mayores y trasladables también al interior de nuestras sociedades. Entonces allí el tema de las mejoras en la logística de transporte es clave, junto con facilitación de comercio. Menos trámites, trámites administrativos más simplificados, tiempos más cortos y costos menores en las exportaciones y en las importaciones también. Vamos aterrizando entonces en el tema, en nuestro tema. Si nosotros analizamos las zonas de producción y las cantidades de producción de Brasil, y para solo tomar el ejemplo de soja, la soja en grano, la soja en pellets, la soja en aceite de soja, nosotros ¿qué vemos en los últimos 25 años en Brasil? Por un lado, y la soja como ejemplo, pero podríamos trasladarlo también al maíz, a otros cultivos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos una
no solo un crecimiento muy importante, que en el caso de la soja, en términos de toneladas, Brasil lo que hizo en los últimos 25 años es quintuplicar sus volúmenes de carga, sino lo que vimos es una traslación geográfica. Si antes eran estados con litoral marítimo, esencialmente Río Grande do Sul y Paraná, hoy lo que tenemos es, en términos de soja en Brasil, es su producción y su exportación desde el centro y oeste del país. Básicamente, Mato Grosso Sur, Goiânia, como los estados que superaron ese promedio de crecimiento. No solo lo duplicaron, sino que lo quintuplicaron estos 3 estados. Esos 3 estados sin litoral marítimo. Eso significa que tienen que llegar a las costas, porque todas las exportaciones de las que estamos hablando, y podría decirse algo parecido del mineral de hierro, son, en definitiva, tienen una demanda de transporte marítimo, finalmente. Tienen que llegar a la costa a los efectos del transporte, en este caso, a las antípodas. Entonces, necesariamente estamos hablando de un transporte multimodal. Eso sucede en todas partes del mundo, pero aquí lo vemos fuertemente verificado. Ha habido en los últimos 25 años una traslación geográfica hacia el centro de Brasil, lo que antes era un desarrollo básicamente costero marítimo, hacia el centro. Eso tiene consecuencias: rodovías, hidrovías o ferrovías, para combinarse con el transporte marítimo. No hay ninguna duda de ello. Eso tiene, y esto ya bajando y para ir terminando también, tiene grandes implicaciones para el Uruguay, para un país como el Uruguay, puesto que nosotros estamos en condiciones de atender desde el punto de vista logístico, como también Santa Fe y las provincias, argentinas a lo largo de la hidrovía Paraná-Paraguay, atender esa gran demanda de transporte multimodal que tenemos. La hidrovía. Uruguay tiene como prioridades, y eso ha sido marcado por el presidente de la República, ha sido la instrucción que yo recibí cuando hace casi 2 años salí como embajador para aquí, en trabajar básicamente, y yo creo que esto ilustra bien la discusión de hoy, don Alberto, es trabajar justamente en el mejoramiento de la logística de transporte entre Brasil y Uruguay. Uno, ir trabajando sobre la idea, el concepto de la hidrovía sobre el río Uruguay. Eso podría contribuir a lo que llamamos el Alto Uruguay, contribuir a extraer la producción, sobre todo agropecuaria, del norte de Río Grande y de las provincias vecinas de Argentina, a través del río Uruguay. Una suerte de, diría yo, de corredor hidroviario tangencial, que vendría a unirse con el otro corredor de la hidrovía Paraná-Paraguay, donde todos sabemos que el kilómetro cero, como lo definimos nosotros, de esa hidrovía, de alguna manera está en Nueva Palmira, que solo vemos esa parte del litoral del río Uruguay, y ya en la zona, hasta la zona adyacente con el río de la Plata, solo lo vemos como un territorio de crecimiento en las ofertas de servicios logísticos. Eso es necesario porque, como decimos, es desde el centro y desde el noroeste de Brasil donde se concentra ahora la gran revolución agrícola
y ganadera también, pero sobre todo agrícola de Brasil, y necesariamente entonces habrán el modo hidroviario habrá de tener que aumentarse el transporte porque la demanda de alimentos, el crecimiento de la producción va a venir por allí. Hidrovía, en nuestro caso, complementado también por un mejoramiento, una modernización ya existente de los grandes ejes ferroviarios en Uruguay, desde Santana del Livramento hasta el centro del país, Paso de los Toros, con una ferrovía ya modernizada y con un corredor ferroviario desde el centro del Uruguay, Paso de los Toros, hasta Montevideo, que muy probablemente para fines del año que viene ya esté con estándares europeos, con un gerenciamiento de la Deutsche Bahn, con estándares bien altos de calidad ferroviaria allí. Es decir, una pequeña revolución en Uruguay, en ese eje ferroviario sobre todo, que también tiene una vinculación y una modernización en su ramal hacia Salto Grande. Tercer punto, duplicación de los puentes sobre el río Yaguarón, que conectan el Uruguay con Brasil. Son puentes rodoviarios, puentes de carretera, de transporte carretero, y esencialmente, diría yo, la hidrovía Laguna Merín, Laguna de los Patos, que habrá de unir el este y noroeste de nuestro país con una muy importante hidrovía ya existente sobre la Laguna de los Patos en el estado de Río Grande do Sul. Una hidrovía que exporta cerca de 10 millones de toneladas hoy en día, pero que está también proyectada a crecer hasta en un 50%. La conexión desde la Laguna Merín a la Laguna de los Patos a través del canal de San Gonzalo, un canal ya existente, vendría a suplementar la oferta logística de transporte y sinceramente en nuestra visión y la de inversores, importantes inversores, atraer una verdadera revolución en el este y noreste del país a través del cambio de la matriz productiva que en tierras agrícolas, fértiles, podría producirse con la existencia de una logística de transporte que hoy, al no existir, lleva a que esos departamentos al este del país, quizás ustedes los conozcan, el departamento de 33, de Cerro Largo, este de Tacuarembó y de Rocha, los departamentos más pobres del país, que la única explicación de esa pobreza, desde nuestro punto de vista, es esencialmente la falta de una logística adecuada. ¿Cómo jugarían en esa matriz? Y con esto realmente cierro, Alberto. Lo que vemos es que no habrá una predominancia de un modo de transporte sobre el otro, sino lo que vamos a tener es una verdadera red multimodal, que es lo que realmente necesitan nuestros exportadores para que esas tierras fértiles que hoy tienen una producción extensiva básicamente de ganadería y forestación, mañana puedan convertirse en tierras más productivas con una mayor intensificación de la agrosilvicultura en esa región, con una mayor conexión, y este es el cambio de paradigma que estamos demostrando, que nuestras cargas no tienen que necesariamente salir por el puerto de Montevideo. Hay puertos mucho más cercanos a esa zona que están en Brasil, y por lo tanto lo que tenemos que tener es una visión integradora, sacando nuestra producción nacional por puertos brasileños. No hay nada de malo, lo único que necesitamos es que nuestros productores sean competitivos, sacando la carga por donde es más barato y más cercano. Esa es la idea revolucionaria, es la idea de lo que está aconteciendo en Uruguay. Es una
desde mi punto de vista, una callada revolución logística de transporte, donde lo ferroviario, el transporte carretero y sobre todo el modo hidroviario, que como todos sabemos es el más eficiente desde el punto de vista del combustible y el más eficiente desde el punto de vista de la descarbonización, un objetivo que todos habremos de buscar en los próximos años, el que más contribuye a dicho paradigma de tener un transporte más competitivo y más sustentable. En eso está Uruguay, esa es nuestra interpretación de lo que está aconteciendo en la región y en el mundo, y es por eso que entendemos que esta es una relación no competitiva, sino colaborativa entre estos modos de transporte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor embajador. Muy claro, muy prometedor el escenario que nos plantea para un futuro próximo, y creo que sobradamente respondió a la cuestión que nos planteamos al inicio de la charla. Muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos. Bueno, a continuación vamos a tener la presentación de Alfredo Cecé, secretario de Transporte e Infraestructura de la Bolsa de Comercio de Rosario. Por favor, Alfredo, adelante. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, señor Coan. Mis saludos, mis respetos y por sobre todas las cosas, el saludo del presidente de la Bolsa de Comercio, el señor Miguel Simeoni, y de la mesa ejecutiva, a usted en su persona, todos los participantes, en particular al señor embajador. Ha sido para mí un honor que me permitan de nuevo participar en este panel. A partir de una visión más macro que creo que ha dado el señor embajador, voy a tratar de hablar de algunas cuestiones más puntuales que ahora voy a compartirles y que tienen que ver un poco el por qué la Bolsa de Comercio de Rosario se preocupa por los temas de transporte en general y en los temas de vías navegables y puertos en particular. Voy a compartir la presentación. Muy bien, supongo que allí la tienen que estar viendo ya en pantalla. Vamos a avanzar. Lo primero que voy a reflexionar brevemente es en hablar en la importancia del Gran Rosario como nodo portuario en el mundo, ¿verdad? Es importante compartir con ustedes este dato, no muchas veces conocido, que en materia de exportaciones de oleaginosas, cereales y subproductos agroindustriales, el nodo Gran Rosario, como ustedes pueden ver, fue durante el año 2021 y se mantiene en los últimos años más o menos en esa posición, el segundo nodo portuario mundial, por debajo del distrito de New Orleans, en los Estados Unidos. El nodo portuario de Gran Rosario, entendido como aquellas instalaciones portuarias ubicadas a la vera del río Paraná, en el trayecto que va desde Arroyo Seco a Timbúes, embarcó el año pasado unas 75 millones de toneladas, y en particular este movimiento se dio, que es el segundo nivel en los registros históricos, aún y a pesar de esta bajante histórica que está atravesando el río Paraná, y en particular los bajos niveles de agua que estamos experimentando en toda la cuenca del Plata. Para tener un poquito un zoom más detallado de esto, tenemos que en el año 2021 el primer distrito portuario fue el de New Orleans, como dije, con 78,9 millones de toneladas embarcadas. Segundo fue el Gran Rosario, con alrededor de 75 millones de toneladas, un poco más de 75 millones de toneladas. Y el tercero, el de Santos, en São Paulo, en la República del Brasil, con 39 millones de toneladas. Si hacemos algún detalle sobre cuáles son los
los complejos que se mueven por los puertos y las terminales portuarias ubicadas a la vera del río Paraná en la zona de Rosario. Tenemos que la primera posición en el ranking mundial en el complejo soja, en segundo el maíz, segundo en trigo, tercero, aunque con muy menores niveles de volumen absolutos en cebada, el tercero en el resto de los cereales y el primero en el resto de oleaginosas, aunque insisto, estos valores, tanto en cebada como en el resto de los cereales y oleaginosas, son volúmenes en valor absoluto mucho menores a los que se mueven a través del complejo soja y maíz y también en trigo. Algo que me gusta remarcar, y que lo he hecho en otras presentaciones, es cuáles son o quiénes son los principales países exportadores en materia de productos de la agroindustria. Como veremos, las dos primeras posiciones están ocupadas por los Estados Unidos de Norteamérica y en segundo lugar por Brasil, algo alejado del tercer lugar que ocupa la República Argentina, que a su vez ocupa un tercer puesto bastante lejos de los países que le siguen. Y en este sentido, me gustaría que reflexionemos en torno a las oportunidades. Creo que se refirió en términos más macro el señor embajador, que tenemos que, ante nosotros, si vemos quiénes son el cuarto y el sexto país exportador y los volúmenes que estos dos países suman en conjunto, y me estoy refiriendo a Ucrania y a Rusia, en particular en la coyuntura que estamos atravesando. Reitero, me parece que los números hablan por sí solos y las oportunidades que sí tenemos se derivan de estos datos. Pues bien, si vamos a mostrar un poquito los distintos nodos portuarios o complejos de exportación o de embarque agroindustrial, en los Estados Unidos tenemos como primer nodo al distrito de New Orleans, seguido por Columbia Snake, aunque por supuesto Columbia Snake bastante lejos de lo que mueve en New Orleans. Como dije, New Orleans mueve 78 millones de toneladas y Columbia Snake alrededor de 30 millones de toneladas. Luego tenemos el dato para los complejos agroindustriales que exportan vía fluvial y marítima en Brasil, que tenemos el primero, el puerto de Santos, con unas 39 millones de toneladas, seguidos por Paranaguá, con 20 millones de toneladas. En el caso de la República Argentina, aquí lo mostramos, tenemos al complejo portuario del Gran Rosario, desde Arroyo Seco al sur hasta Timbúes al norte, en aproximadamente, para tener una idea de aquellos que no lo han visto, 70 kilómetros de franja costera. Por aquí se han embarcado en el 2021 75 millones de toneladas. Por supuesto, esto incluye mercadería de origen argentino y también mercadería de origen boliviano y paraguayo, y también se hacen transbordo aquí para utilizar en algunos casos productos de origen brasilero. Y luego tenemos que el resto perdón, de los embarques al exterior, de los 100 millones de toneladas que ha embarcado Argentina el año pasado, fueron por puertos de Bahía Blanca, Necochea, Quequén y algunos puertos del río Paraná. Es decir, que el nodo portuario del Gran Rosario ha embarcado el 75% del embarque de granos y subproductos en el año 2021. Aquí tenemos, simplemente a modo ilustrativo, cuáles han sido, discúlpenme, las terminales portuarias que han embarcado los distintos materiales, las distintas mercaderías. Tenemos terminal 6 con casi 11 millones de toneladas, seguido por Renova. Terminal 6 está ubicado en Puerto General San Martín
y el puerto, la terminal portuaria de Renova en Timbúes, con más de 10 millones de toneladas, son las dos primeras en este ranking y seguida, aunque bastante de lejos, por la terminal portuaria de San Benito, que opera Molinos Agro en la localidad de San Lorenzo. Todas estas que ustedes pueden ver, insisto, totalizaron en 2021 75 millones de toneladas de granos, subproductos y aceites vegetales. Aquí esto es un dato que muestra simplemente la relación existente entre embarques de granos, subproductos y aceite que están en las barras rojas y la cantidad de buques de ultramar. No estoy incluyendo ni barcazas ni buques en viaje de cabotaje, solo buques de ultramar que entraron en el periodo que va del 2000 al 2021. Como veremos, y es obvio, hay una alta correlación, casi perfecta, entre estos dos indicadores, estas dos variables, y esto va a ser uno de los motivos por el cual la bolsa, insisto, yo voy a volver sobre esto al final, está, la Bolsa de Comercio de Rosario me refiero, está tan interesada en el tema del transporte, porque toda operación comercial tiene en algún momento que pasar por un hecho de transporte. Y dado que los productos agroindustriales, como creo que lo señaló claramente el señor embajador, requieren del modo marítimo, del transporte por agua, para llegar a los destinos que son los consumidores de nuestra producción, en particular, aunque no exclusivamente, la hidrovía Paraguay-Paraná y la vía navegable troncal son de suma importancia, no únicamente, pero sí de mucha importancia para la competitividad de nuestros complejos exportadores. Algunos números de la logística en el Gran Rosario el año pasado, para tener una idea, en la región que ha estado haciendo referencia, entraron solo con carga de granos alrededor de casi 2 millones de camiones, 1.900.000 camiones. Esto implica que entran 1.900.000 y salen 1.900.000 con el consiguiente movimiento que esto genera. Unos 254.000 vagones estimados, transportando casi 12 millones de toneladas de granos, subproductos y aceites. Vinieron a descargar productos de la agroindustria unas 6.500 barcazas y, como vimos en el cuadro anterior, entraron aproximadamente 2.850 buques oceánicos. Esto nos permite ver la magnitud del movimiento, el tamaño del nodo logístico que tenemos en el Gran Rosario, y de allí, insisto, tanto el énfasis que pone nuestra institución en hacer hincapié, en impulsar, en insistir con la necesidad de que este nodo logístico funcione lo mejor posible, sino que también da esto una idea de la magnitud de la cual estamos hablando cuando hablamos de nuestro polo agroindustrial y de nuestro nodo portuario en particular. Por eso, aquí, y antes de avanzar en cómo estamos con el tema de la vía navegable troncal, queremos insistir en que el ingreso de divisas del país se verá afectado seguramente si no fortalecemos la posición competitiva de las cadenas exportadoras que lo generan. Dentro de esta estrategia de fortalecimiento, que hay muchas cosas por hacer, tanto impositivas como de facilitación del comercio, etcétera, la mejora del sistema de navegación troncal y de la hidrovía Paraguay-Paraná en general es fundamental. Hay que lograr también una mayor competitividad en el transporte ferroviario, no solamente inversiones, sino un nuevo marco regulatorio puesto en marcha en toda su amplitud. Hay que aumentar la capacidad y la seguridad, por lo tanto, de nuestras rutas y caminos, y por supuesto, mejorar los accesos a estas terminales portuarias, no solo por
su implicancia en la eficiencia económica, sino fundamentalmente por el impacto medioambiental. Y cuando hablamos del impacto ambiental, hablamos no solamente por la contaminación sonora o gaseosa que puede generar un tránsito ineficiente, sino por la calidad de vida de la población que convive en cercanías a estas terminales portuarias. En materia de vía navegable, que es un poco lo que más nos ocupa en esta parte de la presentación, tenemos que hablar que nosotros seguimos impulsando, y de hecho la Bolsa ha financiado junto con otras entidades un trabajo muy poderoso de más de 2.500 páginas relativo a la necesidad de profundizar y mantener la vía navegable troncal de los ríos Paraná y de la Plata, de ensanchar zonas de cruce de buques, de establecer nuevas zonas de espera, de maniobra y de fondeo, y de hacer, por supuesto, un uso mucho más eficiente de estas zonas que en muchos casos están subutilizadas. Y por supuesto, valga decir algo obvio a esta altura de los acontecimientos, de incorporar nueva tecnología que nos permitirá tener más información y ser más eficiente, no solamente desde el punto de vista, como dije, de los costos, sino también de nuestro ambiente. Por otro lado, ahora voy a hablar, y para cerrar, y no aburrirlos, muy rápidamente del estado de situación del servicio de dragado y balizamiento de la vía navegable troncal de los ríos Paraná y de la Plata. Para esto hay 3 o 4 viñetas que señalar. Una es que el decreto 949 del 2020, decreto del Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina, facultó al Ministerio de Transporte a efectuar el llamado y la adjudicación de la licitación nacional e internacional por un régimen de concesión de obra pública para el dragado y balizamiento de la vía navegable troncal, desde el kilómetro 1238 del río Paraná hasta la zona de aguas profundas naturales del Río de la Plata. Esto es porque este es el tramo de exclusividad de jurisdicción argentina. El 30 de abril del año 2021 venció la concesión que tenía en este servicio la firma Hidrovía Sociedad Anónima. Una vez vencido, o cuando vencía este contrato, el Estado Nacional instruyó a la firma Hidrovía Sociedad Anónima para que continuara prestando el servicio hasta el 10 de septiembre del 2021, y fue así que el 11 de septiembre de ese año un nuevo concesionario se hizo cargo de estos servicios. Este concesionario es una empresa del Estado, es la Administración General de Puertos, quien, en razón de no tener el equipamiento necesario para llevar adelante la tarea, contrató de manera directa para superar esta emergencia a la Compañía Sudamericana de Dragados, que es del grupo Jan de Null, firma que era integrante del consorcio de Hidrovía Sociedad Anónima, y por otro lado, y separadamente, a la firma EMEPA, que también formaba parte de Hidrovía Sociedad Anónima, para que esta última actuara como contratista de las tareas de balizamiento. Posteriormente, la Administración General de Puertos, la AGP, tramitó dos licitaciones por separado, una para el dragado de la vía navegable troncal y otra para el balizamiento, por un plazo de 6 meses prorrogables. La licitación para los servicios de dragado ha quedado sin efecto por decisión de la Administración General de Puertos, que sería largo de explicar en esta presentación, pero que puedo responder si hay alguna pregunta. Y la segunda, referida al balizamiento, está en ejecución por parte de la firma EMEPA. Finalmente, tenemos la denominada licitación larga, es decir, de mayor largo plazo, cuya documentación debe elaborar el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, que es un ente descentralizado en la órbita del Ministerio de Transporte y que fue creado a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 556/21 de agosto del año pasado. Nosotros esperamos que esta licitación efectivamente avance y la concesión de los servicios de dragado y balizamiento sean otorgadas a una empresa con la capacidad
técnica y de management, de gerenciamiento de la obra para que esto pueda continuarse y seguir en la incorporación de nuevas obras que lamentablemente no tenemos desde el año 2006. Hemos tenido un excelente mantenimiento, pero desde el año 2006 contamos con una infraestructura sin mayores modificaciones. Así que con esto les agradezco, insisto, es por eso que la Bolsa está tan interesada en la competitividad del sistema de transporte. Esto, como ya lo dijo el señor embajador, es fundamental para mantener competitivas, sostener competitivamente a nuestras cadenas agroexportadoras, cualquiera sea, también en el caso del mineral de hierro, así que, al solo título de dar un ejemplo, así que les agradezco que me hayan invitado a participar, espero no haberlos aburrido y esto tuvo esa intención de enfatizar esta necesidad de continuar trabajando en la mejora de la competitividad de nuestras exportaciones. Gracias y dejo de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Perdón, pero tenemos que despedir al señor embajador Valles, que tiene un compromiso. Señor embajador, muchísimas gracias. No sé si quiere dejarnos una última reflexión de un minuto. Está muteado, señor embajador. Sería abusivo de mi parte, sobre todo con el señor Partar Silva, que seguramente va a ser una exposición tan interesante como la de Alfredo C.C. Agradecido, yo creo que este tipo de debate, Alberto, tiene que ser continuado. La conciencia pública y también en el público general de que por la vía de que las oportunidades están allí, como yo remarcaba, las oportunidades de crecimiento del país. Si no tenemos conciencia de que esta es la base de la riqueza nacional en nuestros países, como está logrando ese cambio enorme de economía política que ha tenido el Brasil en los últimos 25 años, que se ha transformado en un líder agroexportador para el mundo, si esa misma conciencia no la tenemos en nuestros propios países, que tenemos una tradición aún mucho más larga en este sentido, creo que estamos faltando a la visión estratégica central. Entonces, las modificaciones, no solo desde el punto de vista de la obra pública, de la concesión de obra pública necesaria, desde el punto de vista del conjunto de los costos que hacen a la exportación de agroalimentos, agrocombustibles, fibras, tiene que ser parte central de la discusión pública y consecuentemente, y para cerrar, Alberto, creo que este tipo de ejercicios, de discusión, de encuentros, yo he aprendido mucho en esta primera presentación, es absolutamente necesaria. Entonces, lo único que puedo dejar como saludo es que tenemos que, digamos, consolidar la conciencia de que en esto va las estrategias de desarrollo que nos van a permitir acceder a otros objetivos de justicia social, en fin, si no logramos una mayor competitividad, una reducción de los costos para poder hacer uso de estas enormes oportunidades que tenemos en el mundo, creo que estamos cerrando. Consecuentemente, este tipo de ejercicios, de reflexiones, un poco entre nosotros, pero también con difusión pública, creo que son centrales. Uruguay está claramente en eso, el sector privado y el sector público. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Buenas noches. Muchas gracias por participar. Bueno, habiendo retirado el señor embajador, Alfredo, quiero decir que muy interesante el detalle del informe, muy motivador también conocer esos números. Creo que han sido muy ilustrativos. Muchísimas gracias y mis saludos también a la gente de la Bolsa de Rosario. Bueno, y ahora sí, vamos a escuchar a nuestro tercer expositor, el señor Ricardo Ernesto Partal Silva. Ricardo, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias.
Muy buenas tardes, casi noche para todos. Un saludo muy cordial al embajador Guillermo Valles, un placer haberlo conocido y compartir junto a querido amigo Alfredo CC de la Bolsa de Comercio este panel. Mi especial agradecimiento a Jorge Iser, que me invitó, tuvo la valentía de invitarme para realizar esta presentación. Por supuesto, a usted, Alberto Coan, un placer también estar en contacto, y a Richard Hovins, de SESCO, que también le agradezco mucho esta invitación. Me pareció sumamente interesante las dos presentaciones, dos temas fundamentales que también en la mía voy a involucrar mucho de esto. Yo voy a ir un poco más a lo que decimos en la Argentina, y seguramente nos gusta a todos los productores o los que conocemos el ámbito de la producción, vamos a ir a los bifes conmigo. Pero me gustó mucho el concepto geopolítico, geoinfraestructura y geocomercio que generó de manera integradora el embajador. La verdad que es muy claro, muy conceptual sus términos. Y el comercio, el COMEX, que genera la hidrovía por parte de Alfredo CC, la competitividad que genera esta hidrovía con todos esos magnos números sumamente importantes, y la necesidad de mejorar infraestructura, de darle mayor sustentabilidad, tecnología, que es lo que estamos buscando todos. ¿Por qué menciono esto? Porque parte de mi presentación, o gran parte de mi presentación, está enfocado en ello. Así que si me permiten voy a compartir la presentación para que tengamos un panorama un poco más claro a dónde es que apuntamos, ¿no? O a dónde apunto. Me dicen cuando está ya al aire y comenzamos. Perfecto. Muy bien. Entonces, yo les decía el potencial. No me voy a meter mucho en este tema porque ya lo manifestó el señor CC muy claramente, pero sí es importante porque hay gente que posiblemente la hidrovía no tiene un panorama mucho más amplio, así que doy números generales en lo que constituye toda la hidrovía, ¿no? Desde su inicio hasta su puesto final, porque hay tantas ramificaciones que no están así. Pero tenemos 3.442 kilómetros, una vía que conecta más de 100 puertos en 5 países. Hablamos del movimiento de unos 150.000 contenedores aproximadamente. Esto va creciendo, obviamente. La hidrovía tiene un tráfico de mercadería superior a los 100 millones de toneladas, y bueno, los productos también lo mencionó el señor CC, así que no me voy a detener demasiado en esto, pero sí es importante, todo está alrededor de lo granario, fundamentalmente, y obviamente sus derivados. Aquí sí ya me voy deteniendo un poco en este tema. A la izquierda, el margen inferior, ustedes tienen un detalle que aparece una cruz y un por. O sea, sumar o multiplicar. O cómo vemos este cuadrito con unas líneas rojas cruzadas. ¿Lo vemos como una cruz o lo vemos como un por? ¿Cómo lo vemos? Por eso hay un niño allí que es el futuro que indica todo esto, que a ver cómo le mostramos, cómo le presentamos este panorama. Y el chico está con binoculares, porque la verdad que tenemos que ser un poco más claros nosotros hacia dónde apuntamos y hacia dónde vamos. Esto lo vamos a ver en la presentación. Y yo lo presento desde el punto de vista de los corredores de carga. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué elegimos? Yo lo que crucé aquí son dos hechos trascendentes en el mundo, y créanme que no existe, al menos en América del Norte y América Central y del Sur. Y estamos hablando de integración de la hidrovía Paraná-Paraguay con el corredor bioceánico del norte, o el eje de Capricornio, como se lo denomina. Yo estoy jugando acá un panorama de más o menos cómo lo observamos. Y observamos una serie de líneas, venas o arterias, en donde se mueve mercadería. Algunos piensan, porque aquí juega mucho también el egoísmo, y yo soy claro en esto, por eso hablo de integración, y me van a entender un poquito más en las próximas diapositivas. Hablamos de Santos salir por puertos de Perú, hablamos por Santos y Paranaguay salir por puertos de Chile, hablamos de salir por las vías, por estas venas, estas arterias, evitando Bolivia. Otros tomando solamente el segmento Paraguay, Argentina, Chile. Entonces,
me parece que el concepto integrador se pierde. Por eso digo, ¿cuál elegimos en esto? ¿Vamos por Porto Alegre y desviamos todo el resto y nos descolgamos del corredor bioceánico? Y sí usamos la hidrovía Paraná-Paraguay, porque en esto la hidrovía fue un común denominador en este desarrollo. Todos los corredores atraviesan la hidrovía. Presten atención en este dato, incluyendo el de Buenos Aires a Santiago, con el paso fronterizo de Cristo Redentor, que también voy a tocar un poquito los corredores bioceánicos. Entonces, porque estos son corredores bioceánicos también. Santos, Arica, Iquique, si lo quieren tomar, o Antofagasta, Mejillones, según quien lo quiera considerar, o Tarapacá con Porto Alegre. Todos firman acuerdos, convenios con el que todos quieren salvarse de alguna manera. Y aquí lo que está faltando simplemente es integración. A través de un común denominador, un movimiento de carga tan importante como la hidrovía no podemos dejarla de lado. Por eso dije común denominador. De aquí se mueven las cargas. Pero ¿qué pasa? ¿Nos miramos solamente de allí para arriba? ¿Siempre nos miramos el ombligo con Buenos Aires? Porque Buenos Aires tiene un contacto directo con el puerto de Valparaíso, pasando por Santiago. Y a veces, y muchas veces, y ahora está ocurriendo, el paso fronterizo queda cerrado a 4.000 metros de altura, de 1.000 para arriba empiezan las nevadas, y se nos complica. Y no pensamos y nos quedamos allí, encerrados, atosigados, esperando que abra el paso, cuando tenemos otras vías alternativas. Por eso digo, ¿qué elegimos? ¿Qué miramos? ¿Qué observamos de esto? Una hidrovía que nos presenta un panorama y un corredor bioceánico que nos abre el camino, del Atlántico al Pacífico y viceversa. Entonces, este es el primer, digamos, pantallazo que brindo. ¿Y por qué brindo este pantallazo? Porque fíjense la importancia de la hidrovía. La hidrovía vincula 5 de los 9 ejes de integración según los organismos multilaterales latinoamericanos, vinculado al IRSA, a COSIPLAN, etc. Y de ahí están todos, el BID, CAF, CEPAL, CELA, etc. Y tenemos el eje de Capricornio, que ustedes lo ven en el eje superior de la izquierda, a la derecha el Mercosur-Chile. Fíjense, todos pasan por la hidrovía. El central es la hidrovía Paraná-Paraguay, es un eje de integración. Este ámbito rosado que ustedes ven es un eje de integración considerado por estos organismos multilaterales, que integra también 5 países, como lo hacen los otros ejes de integración. Fíjense el eje del sur. ¿Y por qué se lo menciono? Aquí en el sur, en donde vincula el puerto de Bahía Blanca, con otro paso fronterizo sumamente importante, uno de los 4 priorizados a nivel internacional por estos organismos multilaterales. Y el eje interoceánico. Todos tienen que ver con la hidrovía Paraná-Paraguay, exclusivamente. Y nosotros seguimos pensando y mirando una hidrovía, perdón, un corredor u otro corredor, el norte o el central. Y no abrimos el panorama. Y arriba se están, entre comillas, peleando si voy por Paraguay, si Paraguay tiene que atravesarlo sí o sí, si voy por Bolivia, si voy por el norte de Argentina, qué parte de Argentina, qué provincias no toco, que lo geopolítico, que lo geoprovincial, y etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos perdiendo esas oportunidades. ¿Por qué digo esto? Por esto. Miren lo que significa el eje de Capricornio. En kilómetros cuadrados, más de 2.680.000, con 53 millones y medio de habitantes, con un PBI de 575 mil dólares. La hidrovía del eje de Mercosur, 3.141.000 millones de habitantes, con 1.973.400 dólares de PBI. El eje del sur, que es el más pequeño y moviliza muchísima carga, variada fundamentalmente, no solamente granaria, ahí hay de todo, también granos, pero hay mucho más de otras cosas. Son 600, casi 700.000 kilómetros cuadrados, con 6 millones, casi 7 millones de habitantes, 71.800 el PBI. Y el eje interoceánico, lo mismo, 2.800.000, casi 3 millones de kilómetros cuadrados, 103 millones de habitantes y 1 millón
casi $1.400.000 de PBI. Estos son datos principales. Estos son datos que nosotros tenemos que saber, pensar y analizar por dónde está pasando nuestra hidrovía. Con participaciones, se los coloqué y los puse un poquitito más en negrita, con participaciones de nuestro país y otro país, pero en todos los países, es Brasil y Argentina, en la mayoría de los porcentajes que tienen participación en estos ejes, sea en kilómetros, sea en habitantes o sea en PBI. Entonces, no podemos dejar de mirar el contexto macro mayoritario y sesgarnos en un solo sector, en donde, insisto, hay muchas disputas, fundamentalmente celos. Y un potencial integrado. Solamente con esos 4 ejes, estamos hablando de 9.465.000 kilómetros cuadrados. Más de 304 millones de habitantes, nada menos. Y casi $1 millón de PBI. Que si sumamos nuestro potencial de la hidrovía Paraná, le agregamos otros 4 millones de kilómetros cuadrados, 109 millones de habitantes y otro millón casi medio de dólares de PBI. Es decir, ¿por dónde miro? ¿Qué miro? Eso, con esta observación de este niño que está mirando este enredo, este nudo que hay aquí, que es el mismo de carreteras que tenemos de este lado, o podemos mirar esta otra alternativa. Perdón. El área de influencia, que estamos hablando del corredor. Del corredor, yo lo llamo como un corredor de cargas, la hidrovía, con un corredor bioceánico. En donde tenemos, aquí figuran 5 puertos principales, pero créanme que son muchos más. No son 4 de Chile, porque solamente en la región de Concepción, la región del Biobío, denominada el Biobío, hay 10, contando la base naval ASMAR, la Marina. Solamente ahí hay 10. En Valparaíso tenemos 2, Antofagasta, Mejillones, arriba Iquique y otro más. O sea, allí tenemos mínimo 25 puertos, perfectamente operativos. Y del lado del Atlántico lo mismo. No hablamos solo de Santos, Paranaguá. Estamos hablando de Río de Janeiro, el Sao Paulo, Porto Alegre, Montevideo, en nuestra zona, con su principal puerto, pero con otras alternativas, como ocurre en la provincia de Buenos Aires. No solamente pensamos en el puerto de Buenos Aires, que es fluvial, si nos ponemos a analizar. Puerto marítimo está Quequén y Bahía Blanca. Potenciales cerealeros. Pero que a su vez se mueven en corredores de carga. A su vez generan integración. 7 países, 13.667.000 kilómetros cuadrados. Este pedazo de mapa que les estoy mostrando nada más. Más de 300 millones de habitantes. Y un PBI de promedio, $1.240.000. Cualquier ámbito, no persona, ámbito en el mundo, esto lo observa de manera absoluta, lo analiza, y de hecho lo están analizando. Créanme por qué le digo que hay que ampliar un poco las anteojeras y no mirar tan sesgadamente. Abramos un poquitito porque el panorama se nos va a abrir más. Cuando los pasos se nos cierran, los conflictos ocurren, en algunos pasos fronterizos y no podemos sacar carga, o tenemos inconveniente para transportar las cargas bioceánicas, tenemos otras alternativas. Miren, de Rosario ustedes saben que existe una ruta, una carretera, ¿sí?, que sale hacia el lado de La Pampa y viene todo por el límite de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, hasta el puerto de Bahía Blanca. Ustedes lo conocen. Hoy, con la situación de baja creciente del río Paraná, muchas cargas se vinieron para estos puertos, tanto Bahía Blanca como Quequén, y han batido récords, y siguen batiendo récords. Y ha sido una alternativa para el comercio granario de toda la zona Rosario-Santa Fe y de la hidrovía, para que estas cargas puedan salir hacia el Pacífico, que hay un compromiso también. Y vienen, o para el Atlántico. Podemos hacer desde los puertos de Uruguay y Buenos Aires directamente al puerto de Bahía Blanca y de ahí subirnos al corredor bioceánico, el famoso Trasandino del Sur. Que, oh casualidad, es el único que tiene tren operativo hasta la cordillera. Es decir, tenemos del Gran Rosario y Santa Fe una ruta, una carretera, que llega hasta este sector y cruza
literalmente hasta los puertos de Concepción, Chile, asfaltada. 1.864 metros de altura, es decir, abierta todo el año, salvo que haya viento blanco, puede estar 1 o 2 horas el tránsito inoperable. O alguna nevada extraordinaria, que también saben ocurrir, pero créanme que son pocas. Con un tramo de vías, para desarrollar solamente del lado chileno, que son unos 150, 140 kilómetros, entre Lonquimay y Púa. El resto está vinculado, todo Chile a lo largo, acá hice una línea roja, todo Chile a lo largo, con asfalto, tiene la ruta famosa, Ruta 5, es una autovía, con ferrocarril. Y vinculado el ferrocarril también, que se vincula a este corredor bioceánico. Es decir, solamente ese tramo. Aquí llega hasta una zona franca denominada Zapala, y estamos vinculando la hidrovía Paraguay-Paraná con una alternativa que no muchos la piensan. Pero preferimos quedarnos aquí en Santiago, en Mendoza, antes del Paso Cristo Redentor, una semana, 10 días, con todos los gastos pagos, pérdida de tiempo, y los choferes que no pueden moverse y con todos los inconvenientes de robo que están ocurriendo porque el camión queda solo. Cuando podemos hacer en menos de un día un trayecto por la Ruta 40 y llegar al paso fronterizo y salir. Estoy dando alternativas de integración. Estoy diciendo abramos un poquitito más cuando no podemos salir por estas vías. O usemos la vía, otra alternativa del corredor de cargas de la hidrovía Paraná-Paraguay, con el corredor de carga que está asfaltado desde Paraguay hasta Chile. Y tiene ferrocarril, salvo un pequeño tramito del lado argentino-chileno, que hay que mejorarlo. Está, pero hay que mejorarlo. Falta el tramo de Paraguay. Todo Paraguay hoy está trabajando a través de nuestro vicepresidente de la Organización Mundial, que es presidente de Ferrocarriles del Estado de Paraguay. Estamos trabajando y colaborándole para que esta línea ferroviaria se pueda concretar desde Santos, que viene, cruzando todo Paraguay, ingresando a Argentina, que sí lo tiene, y Chile, que también tiene ese tramo, más hacia el sur, saliendo por los puertos de Mejillones y Antofagasta. El tren. Y después el tren que une Iquique, si se quiere ir para los otros puertos del norte de Chile. Es decir, abrir un poco el panorama y ver hacia dónde caminamos en corredores de carga y corredores bioceánicos. ¿Por qué digo esto? Porque está fabuloso todo lo que estamos hablando y todo el comercio que tenemos, pero tenemos que también comenzar a analizar dentro de nuestro entorno cómo nos integramos, cómo nos sociabilizamos para poder hacer sinergia de manera conjunta. Por eso se espera un I+D. Cuando muchos me dicen la innovación y el desarrollo, ¿no? Nosotros vamos con innovación y desarrollo, I+D más I en algunos casos. Perfecto, ¿y cómo haces el D? ¿Cómo elaborás ese desarrollo? Para nosotros, nuestra organización mundial, sin integración, sin sustentabilidad y sin inclusión social no tiene sentido de ser ningún desarrollo. Y estamos convencidos de ellos. Por ello propongo que la integración de los puertos, las ciudades y la hidrovía. Hay que lograr una eficiencia operativa, lo dijo el embajador, lo dijo Alfredo Cesé recién. Necesitamos integrar, ser más operativo, tener mejor infraestructura, involucrar a otros puertos, ser más participativo. Generamos competitividad, pero es beneficiosa para todos. Las ciudades, las instituciones públicas y privadas son quienes tienen que dar vida a esta hidrovía. Lo puse allí y lo escribí. Porque son las créanme, y ustedes lo están padeciendo en la hidrovía Paraná-Paraguay, con la famosa concesión. El protagonismo lo tenemos las cámaras y las asociaciones empresariales. Quienes desarrollamos el comercio somos nosotros, por lo tanto somos los que debemos ser escuchados y hacernos escuchar. Yo felicito a la Bolsa de Comercio de Rosario porque en esto está encabezando toda la actividad, junto a otras instituciones, pero enfáticamente yo sé que la Bolsa lo está haciendo y está nucleando a otros actores al respecto. La sustentabilidad. Tenemos que alcanzar también objetivos que permitan, de manera gradual, no podemos hacerlo de manera absoluta, un mejor manejo del curso del agua. Las ciudades y sus plataformas portuarias. Aquí hay otro problema que es terrible.
No hay vínculo entre la ciudad-puertos. No hay un desarrollo. Me desarrollo como plataforma y mi ciudad no crece. O crece mucho mi ciudad y mi plataforma está allí desprotegida. Entonces, esta integración es fundamental poder desarrollarla y crecer. Por eso creemos que hay que involucrarse más como instituciones públicas. Las buses, la ventanilla única de comercio exterior son fundamentales. Las energías renovables. Hoy los combustibles verdes hay mucho. Ahora les voy a mencionar algo que estamos trabajando como organización mundial. La tecnología de los documentos. La BUSE tiene algo que ver en eso, pero hay otras tecnologías que son necesarias agilizarlas para salir de la burocracia, o la burrocracia, como le digo yo enfáticamente. Plataformas portuarias semiautomáticas, o automáticas, ojalá. Es clave, y créanme, porque lo padezco, no, porque lo vivo, lo he compartido, he visto cómo crece la ciudad y el puerto, la plataforma portuaria, cuando tienen semiautomaticidad. Y la inclusión social. La inclusión social es fundamentalmente darle más espacios, tiempo y atención a nuestras pymes. Las micro, pequeñas y medianas son las que hacen circular la sangre por las venas, por nuestros productos, por nuestros desarrollos, por nuestras transferencias de cargas. Por eso es importante considerar el D de desarrollo con integración, con sustentabilidad y con inclusión social. Yo aquí les comparto algunas máximas que me han surgido a medida que he transitado en estos 22 años todo lo que tiene que ver al vínculo del corredor bioceánico, los corredores de carga, vinculados a distintos corredores, pero que son moneda corriente hoy. Y es muy claro, la desidia de quienes deben tomar decisiones hoy en día, una mala decisión, equivocada, tardía, lenta, afecta a no solo un país, sino que arrastra a varios. Acuérdense lo que les mencioné anteriormente con respecto a los ejes de integración. Son 5 países involucrados en algunos ejes, en otros 4 y en otros 3. Pero nos afecta a todos. Y este tema, y que yo sé que se está padeciendo en el sector de la hidrovía, en donde están las ciudades. Las ciudades ya no se construyen a la vera de las carreteras o de sus ríos. No, porque no es lógico. Estas se deben construir bajo variables de parámetros regulados, regidos por políticas públicas, hoy inexistentes, desde nacional, provincial y municipal. Los concejales deben sentarse a legislar, señores. ¿Qué queremos por nuestra ciudad y el vínculo de la ciudad-puerto? ¿Cómo lo trabajamos? Miren, les pongo un ejemplo de mi ciudad, Bahía Blanca. Desarrollamos un polo petroquímico, el número 2 casi 1 en Latinoamérica, con una inversión y un desarrollo extraordinario, en que hoy se está vinculando todo lo que es el gas y el petróleo de Vaca Muerta. Y cuando se generó, no se legisló, no se desarrolló a través de nuestros representantes del pueblo. Por lo tanto, de a poco, el que trabajaba allí le quedaba muy lejos, porque tenía que levantarse muy temprano, pasar un vehículo por él y llevarlo a la empresa. Esto significaba mucha pérdida de tiempo, dolor de cabeza, inconvenientes. ¿Qué es lo que se generó con esto? Construyamos barrios más cerca. Hoy está la disyuntiva del huevo y la gallina. Primero esto me generaba 2.000 puestos de trabajo con extraordinario sueldo y ahora me molesta porque hace ruido, hace olores, tira humo, hacen descargas o venteo por las chimeneas y genera un ruido abismal. Hoy me molesta. Pero yo tengo que vivir y dormir tranquilo, si no mañana no puedo trabajar. Entonces, ¿qué es el huevo y la gallina? ¿Por qué ocurre esto? Porque no hay políticas públicas, porque no legislamos. Y entonces decimos, esto se construye aquí, y alrededor de esto no se construye nada. De aquí para acá, las vías van a ir a este sector puerto. Desarrollemos, pensemos. Hoy los puertos están insertos en las ciudades. Las carreteras atraviesan las ciudades. Camiones, con todo el peligro que significa. Esto hoy las ciudades, las instituciones tienen que tener en cuenta cómo hacemos crecer nuestras ciudades. Y las oportunidades de negocios estratégicas que permiten desarrollo económico social de nuestras ciudades. No nos vendrán por generación espontánea, esto está claro. Hay que salir a buscarlas. Todos esperamos.
tengo un capital, desarrollo esto, es genial, y me siento en la oficina a esperar que me vengan a golpear la puerta o llamar por teléfono. Hay que salir. El mundo no está esperando. La guerra hoy nos está enseñando algo. Hablé de sustentabilidad, hablé de inclusión. Bueno, el 18, 19 y 20, nuestra organización mundial, a través de COEL, el principal operador logístico del Canal de Panamá, desarrollamos el 7º Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, lo cual estoy haciendo una extensión y una invitación. ¿Por qué? Porque vamos a tocar un tema fundamental: logística verde e inteligencia artificial en la gestión de cadenas de suministro. Todo lo que se habla de hidrógeno, todo lo que se habla de sustentabilidad, los camiones autónomos, puertos autónomos, semiautónomos, todo va a estar ahí. El barco autónomo. Miren, hay un desarrollo muy importante. ¿Y por qué Panamá? Porque pasan 14.000 barcos por año. Y necesitamos que ese atosigamiento de contaminación, entre comillas, sea sustentable. Y así lo vio el gobierno de Panamá, y así lo vieron las autoridades de COEL, de este organismo, y la Cámara de Comercio e Industria de Panamá. Por eso, el Foro Mundial, el 7º, se desarrolla en Panamá, lo cual les hago cordialmente una invitación para ver este tema. Y aquí termino esto y voy a pasarle rápidamente, porque no me quiero extender demasiado en el tiempo y no ser abusivo, rápidamente un informe PRESI, si logro aquí dejar de compartir, que lo elaboré porque, díganme también si, permítanme un segundo, si lo ven, estoy intentando compartir. Aquí está. Bien, si apareció, díganme por favor, así sigo curso. Sí, apareció, Ricardo. Bien, gracias. ¿Dónde llevamos todo este comercio de la hidrovía Paraná-Paraguay con los corredores de carga? ¿A dónde miramos? Bueno, créannos que nuestra organización mundial es un observador a nivel mundo, una ONG sin fines de lucro, mira y observa algo más. Y firmamos convenios. Lo que yo les voy a mostrar son convenios firmados con distintos organismos. Hablamos de corredores bioceánicos del cono sur de América. Esta carga del cono sur, este movimiento del cono sur, perdón, nosotros nos va dando pautas de seguimiento y de vínculo con corredores. Por ejemplo, el corredor del NASCO, hoy el TLSCAM, antes era NAFTA, que tenemos convenio. Nuestro vicepresidente fue presidente del corredor del NAFTA, del NASCO en ese momento, con un movimiento de carga y un movimiento económico más que importante, 400 millones de personas que se movilizan por esta área. Voy a pasar este video porque vamos a ir al canal de Panamá también, para mostrarle otro crecimiento, el movimiento de naves, el movimiento de mercancías, lo que mueve económicamente, 19.700 millones de dólares, hoy un poco más, esto está desfasado del año 2020, perdón, que además transitamos por corredores. Cada línea, cada comercio que les estoy indicando con flecha, tiene una certificación que le otorgamos nosotros en nuestra organización mundial, y la ven aquí atrás, es la certificación de logística justa, el Fake Logistics International. ¿Por qué? Porque vinculamos aquellos que les mencioné del I+D, integración, sustentabilidad e inclusión social, a los puertos, a las carreteras, a las ciudades, a los transportes de camiones, de trenes, de avión. Hemos vinculado y hemos certificado para que el comercio sea justo, honesto, transparente y moral. Palabras raras, me van a decir algunos para nosotros. Bueno, en el mundo existen. Y créanme que lo estamos desarrollando. Por eso les voy mostrando estas alternativas. El comercio, que no se lo voy a nombrar aquí, no lo voy a leer, pero el comercio de Estados Unidos, Canadá, hacia Europa, todo lo que se mueve y cómo entra. Y esto que, si la imagen no es muy buena es porque la señal está un poco lenta. Esto que muchas veces nosotros decimos, hace un momento les conté que faltaban 140, 170 kilómetros, no tengo bien el número exacto porque estuvieron haciendo unos tramos hace poco, en el corredor bioceánico argentino-chileno del Trasandino del Sur. Y hacemos una batahola porque hay que hacer 120, pongamos 170 kilómetros,
o 340 kilómetros para el famoso tren norpatagónico, el de Vaca Muerta. Y China, no China, sino que todos estos países que cruzan desde China, Yigú, hasta Madrid, 8 países, distintos trochas, anchos de trochas, con distintos regímenes aduaneros, transitan en 16 días. 150 vagones y algunos en doble estiva. Vagones, perdón, contenedores. Algunos vagones también. Y es continuo. Y tenemos otro que es de la zona de Mahassam con Lyon, Francia. Y ahora se está desarrollando el de la seda. Entonces, 13.400 kilómetros que lo desarrollaron en 5 años. Y un comercio que hoy fluye, cuando por el Atlántico estamos tardando 36 días. Aquí 16. ¿Mm? Con comercios y con, bueno, aquí les pongo el informe, con comercios y movimientos que ha generado plataformas logísticas en algunos territorios que no estaban pensados. Y abarca todo este ámbito que ustedes ven en el mapa. ¿Mm? Pero además, este es un video de China que no se los voy a compartir porque si no nos vamos con el tiempo. El Canal de Suez, otro convenio que nosotros tenemos desarrollado a través de los bloques de comercio y que también son muy ágiles a nuestro desarrollo logístico, al de transporte y de cargas, porque también la hemos vinculado con cargas que van hacia el Atlántico y hacia el Pacífico, o del Atlántico hacia el Mediterráneo, como es el de España, que ahora les voy a mostrar brevemente. Este es el vínculo del Mercosur, que se lo menciono un poco más adelante. Este es el Mediterráneo, en donde pasa por Algeciras 130.000 barcos anuales. ¿Les pareció mucho el de Canal de Panamá? 14.000. Por aquí pasan 130.000, porque se une el de Canal de Suez, más lo que viene de Estados Unidos, Canadá, más lo que viene del Atlántico Sur, más lo que viene cruzando por Panamá. Entonces se juntan 130.000. Y aquí hay un movimiento de carga en conjunto con Tánger, el comercio que desarrolla el norte de África, porque hay convenios de trazados y de acuerdos en corredores de carga entre España y el norte de África, Marruecos específicamente. Pero también saltamos a otros grupos, la PEC, que está vinculado al Canal de Suez, el ASEAN también, estamos hablando de 700 millones de habitantes, en el otro bloque también estamos 1.600 millones, es decir que generamos acción y reacción en comercios como por ejemplo este también que están mirando ustedes, que es la Alianza del Pacífico, en donde también genera bastante comercio. No está muy actualizado, pero se está moviendo. O el Transpacífico, el TPP, también con 11 países vinculados, muchos de los importantes y grandes, en el cual hoy está operativo y que está moviendo un comercio mundial extraordinario. Esto se los voy a dejar que lo miren 2 minutos, les robo de esta plataforma logística de Algeciras, España, porque es importante. $48 millones de contenedores en Barcelona. Todo el ámbito del Mediterráneo que pasa por Algeciras, como le nombré. Valencia, 71 millones de teus. Puertos semiautomáticos, todos. Algeciras, 102, hoy supera millones de teus. Puerto semiautomático y automático, el TTI, Algeciras. Les voy a mencionar ahora este puente norte que une.
Hacia estos lugares van nuestras cargas. Zona franca, plataforma logística. Mientras va pasando, les voy mencionando que hemos desarrollado en conjunto con Algeciras y el gobierno y la Bahía de Cádiz, la autoridad de la Bahía de Cádiz, la plataforma logística San Roque, cercana a Algeciras, al puerto, que recibe cargas nuestras de Brasil, de Argentina, de Uruguay, y desde allí las eleva hacia Europa. En 72 horas está llegando al norte de Europa, noreste de Europa, incluyendo Moscú, a través de vía de ferrocarril. Hemos fomentado la generación de un ferrocarril que se está construyendo hoy entre Algeciras y Zaragoza, España, que fue nuestro último foro mundial. Es decir, lo que intentamos es dar servicio y mostrar que estos servicios pueden ser útiles. Por eso debe ser útil este comercio de 295 millones de personas, una quinta economía del mundo, en 2008 495 millones de dólares, que está todavía inerte. Necesitamos movilizar nuestro Mercosur. Hasta ahora, y discúlpenme, y esto me hago cargo, son solo demagogias y segmentos políticos de buena voluntad. No funciona nada. Funciona solamente para el Parlasur, que no nos sirve a nosotros en el grupo empresarial ni institucional. Por eso pido y digo que necesitamos, todos nosotros, en tener una participación mucho más activa a través de todos los medios institucionales y empresariales. ¿Qué quise mostrarles? Y este es un resumen muy breve. Que la hidrovía Paraná-Paraguay es un eje fundamental y un común denominador para vincularse a todos los corredores de carga que tenemos desde puertos como de Bahía Blanca hacia el norte, con alternativas varias, servicios logísticos y servicios de transporte. Ferrocarriles, aéreos si lo quieren, y vial, en buen estado, en algunos casos muy buen estado, que une el Atlántico y el Pacífico, pero que ese commodity que se llama hidrovía Paraná-Paraguay, también lo podemos llevar al mundo a través de todos estos canales que les mostré, a través de estas plataformas que tenemos convenios como Organización Mundial del Atlántico y del Pacífico, del norte de americano y europeo, y también del asiático. Y ahora abrimos hace poquitito países árabes y Australia. Es decir, hay un ámbito en donde nuestro comercio puede fluir, y puede fluir con sustentabilidad, inclusión social e integración. Muchas gracias. No escucho, estimado. Ahí está, no escuchaba. Ha aportado, digo, elementos muy importantes, digamos, a la cuestión que estamos tratando. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría, si hay alguno de los presentes que tiene una pregunta, por favor, la puede poner en el chat. No sé, Richard, si Tenemos un par de preguntas en las redes sociales en YouTube, que me parece que Ricardo recién dio alguna pista muy contundente, pero bueno, las tiro las dos juntas y contestan Alfredo o Ricardo como le guste. La primera, Brasil, ¿está dispuesto a negociar en materia de hidrovías y corredores viales? Y la segunda, que está un poquito relacionada, ¿existe la posibilidad de colaboración respecto a las hidrovías y corredores viales cuando fallan los procesos de integraciones regionales? Ricardo, estás con el micrófono abierto, si querés empezar tú. Sí, cómo no. La primera, sí, Brasil está integrado. De hecho, estamos trabajando junto con Paraguay, con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el de Industria y Comercio, estos vínculos a través de un puente que se está construyendo en estos momentos, una plataforma logística que está desarrollando Brasil en Paraguay y otra en su propio país, vinculando el corredor bioceánico y pensando por iniciativa de nuestra organización mundial, incorporando y constituyendo la hidrovía Paraná-Paraguay. Para nosotros es fundamental, porque el comercio fluye de aquí, de abajo hacia arriba, para poder sacarlo. Y bueno, el primero que está, y debe ser por recursos económicos que los tiene y mucho, que está apostando a esto es Brasil. Y lo estamos haciendo a través del Ministerio de Desarrollo de Brasil. La primera la respondo yo. La segunda, si me permite, se la derivo a mi querido amigo Alfredo C.C.
¿Puede reiterar, por favor, un poquito el contenido de la pregunta, si está amable? ¿Existe la posibilidad de colaboración respecto a las hidrovías y corredores viales cuando fallan los procesos de integraciones regionales? Me parece que se refiere a que el Mercosur le cuesta un poco engranar. Me parece más una... A ver, si los marcos institucionales no funcionan adecuadamente, me da la impresión de que es mucho más cuesta arriba que las uniones de infraestructura puedan funcionar. Ni los marcos, ni las normas, ni los reglamentos solos sirven, ni la infraestructura sola sirve. Por lo tanto, ambos creo que son condiciones necesarias, pero no suficientes aisladamente. Por lo tanto, para que haya, entiendo, si no entiendo mal la pregunta, para que haya un verdadero aprovechamiento de una infraestructura, y más allá de la calidad de la infraestructura que tengamos, necesitamos de los marcos legales que la permitan facilitar. Me refiero en regulaciones y en facilitación del comercio, en verdaderos acuerdos o convenios. Sin esto podemos hacer 1000 obras de infraestructura que no van a marchar. Por lo menos no van a marchar con la potencialidad que debieran. Espero haber interpretado bien la pregunta. ¿Me permiten un solo aporte? Veo una pregunta allí de Jorge Iser. Dice si la nueva estructura y la... Perdón, Richard, ¿no? Me incorporo. Si la nueva estructura y administración de la hidrovía significa oportunidad de amenaza. Yo creo que es un desafío para las instituciones empresariales. Es un gran desafío. Yo creo que a mí me encanta cuando me ponen nafta al fuego, dicho irónicamente también. Y creo que es la gran oportunidad que tenemos. Lo que termino de mostrarles es que el mundo está abierto, que hay convenios, que hay posibilidades. Entonces no podemos quedarnos en esta amenaza o estos desafíos, falta de políticas públicas que nos hacen atosigar. El palo en la rueda, bajémonos, saquémoslo y sigamos caminando. O moviendo el carro. Pero para mí es fundamental. Yo creo que es un desafío. Y así lo hemos tomado nosotros en nuestra organización mundial. Por lo tanto, les pongo a disposición toda nuestra estructura e infraestructura para que podamos trabajar en conjunto. Bueno. Una consulta más tengo. Sí, adelante, Richard, adelante. Para Alfredo. El tema del cambio climático, ustedes me imagino que lo ven como un problema enorme. ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo piensan atajarse con los desafíos del cambio climático? Mirando y haciendo, yo diría que una autocrítica, una autoevaluación, creo que deberíamos nosotros, estoy hablando de la Bolsa de Comercio, como Comisión de Transporte, enfatizar aún más en estos ejes, en los vinculados con el cambio climático. De todas maneras, hay 2 o 3 cosas que mencionamos, y creo que Ricardo también las comenta, cuando hablamos de la necesidad de una planificación, de una adecuada programación de nuestras relaciones ciudad-puerto, de nuestra infraestructura, de nuestras plataformas. Creo que, voy a ser un poco duro en esto, tenemos que ser más francos con nosotros mismos, porque en muchos casos, no me refiero tanto a las entidades privadas, sino muchas veces del sector público, y algunas veces cuando se reclaman desde ciertas ONG que planteamos desafíos para mitigar los efectos adversos del cambio climático, y hacemos un énfasis demasiado grande sobre la actividad del comercio y nos olvidamos de los desperdicios que generamos o la contaminación que aportamos desde las propias ciudades. Me refiero puntualmente del uso de material plástico o de los propios desechos de nuestras
cloacales. Por lo tanto, creo que sí es un desafío para las empresas. De hecho, en la bolsa estamos ya publicando informes de sustentabilidad. En particular creo que hay que hablar de sostenibilidad. Creo que, robándole algunos conceptos a Ricardo, hablar de la inclusión, hablar de la cuestión social, en me refiero a las personas, en empleos o educación, en la no discriminación, y también hay que tener en cuenta el medio ambiente y, por supuesto, la forma en que las personas o las sociedades puedan, permítame que sea un tanto, no grosero por malas palabras, sino grueso en el término, ganarse la vida. No podemos ser desde un punto de vista tan fundamentalistas que ahoguemos nuestra capacidad productiva y nuestra competitividad. Lo que sí es muy claro, que necesitamos ser más eficientes, y yo esto creo que lo dije, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental. Debemos utilizar nuestras infraestructuras para minimizar los efectos del cambio climático. Y voy a hacer con esto un breve ejemplo y cierro. Tenemos que, por ejemplo, favorecer el transporte fluvial para evitar toda la contaminación que podamos, producto del tránsito de camiones. Tenemos que tratar de construir vías férreas, caminos, hidrovías que permitan convivir a las comunidades con sus, permitidme Ricardo y corregime, con sus plataformas logísticas, con aquellas zonas de transferencia, con aquellas zonas francas, con aquellas terminales portuarias, con aquellas terminales de buses para pasajeros, con los aeropuertos, ni que hablar. Por lo tanto, creo que la agenda del cambio climático ya viene incorporada cuando uno trata de mejorar la matriz modal en Argentina y hacer más eficiente el uso de sus transportes. Pero creo, por otro lado, sí es cierto que tenemos todavía un largo camino, como por ejemplo en el cambio del uso de nuestros combustibles que quemamos, que utilizamos para mover nuestros vagones, nuestros camiones y nuestros buques. Por ejemplo, la incorporación, yo no soy un experto en esto, pero el uso del gas para mover la flota fluvial, habrá que generar infraestructura, tomar medidas de seguridad, etc. Y creo que es un desafío que tenemos por delante, y muy importante, porque, y con esto cierro, corregime Ricardo, si no, puede ser un motivo que afecte severamente la competitividad de nuestras exportaciones con eventuales medidas paralancerias de parte de algunos mercados compradores. Espero también haber sido claro en esto. Para aportar solamente, Alfredo, un 23% menos cuesta transportar por tren hoy el tren del corredor del NAFTA, que ingresan de México a Estados Unidos 7.000 contenedores diarios, 23% menos cuesta porque el tren lo hicieron a gas. Interesante. Sí, acá, dicho sea de paso, creo que he visto que hay una iniciativa para convertir la locomotora a gas. Creo que eso es, por ejemplo, una medida que no es la única ni la que vaya a solucionar el problema, pero coincido de que hay inclusive medidas que se pueden tomar puntualmente y que deben ser tomadas de una manera lógica, porque, por ejemplo, el caso del biocombustible, cuando se disminuyó la proporción de mezcla, está bien, entiendo que hay problemas, que puede haber problemas técnicos, pero bueno, hay que solucionarlos, como decís vos, hay desafíos y hay que salir de esos desafíos, sacar el palo de la rueda y continuar para adelante. Tal cual. Te robo las palabras. Tal cual. Alberto, ¿querés hacer un cierre? Bueno, no, simplemente agradecerles mucho a Ricardo y a Alfredo, bueno, y obviamente al embajador que ha tenido que retirarse. Muy amable, ha sido muy motivadora el encuentro. Creo que, como dijo el embajador, es un poco nuestra obligación mantener el tema y repetirlos. Muchas gracias, por supuesto, a Richard de Sescos, a Pedro y a toda la gente de Sescos que ha estado con nosotros, también a la gente de Asociación Civil Río Paraná. Muchísimas gracias a todos y espero que podamos encontrarnos eventualmente
de forma personal y podernos estrechar la mano. Muchísimas gracias a todos. No sé, Richard, si querés Eso es todo. también algo. Agradecerles y desearles buenas noches a todos y espero reencontrarnos en otro episodio. Muchísimas Muchas gracias, gracias. igualmente. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Buenas noches.